¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El profe Gonzo otra vez por acá, desde la tumba de Edgar Allan Poe, para comentar este librazo que es un poco viejito, que es la traducción de Julio Cortázar de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Este es el tomo uno de Alianza Editorial. Eh, Dentro de estos cuentos me gustan principalmente aquellos en donde se rebela contra el sistema, ¿no? Es un Poe rebelde, ¿no? Como Hop Frog o como La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Que es un clásico. Eh, ¿Por qué me gustan ese tipo de cuentos? Porque salen del horizonte de expectativas, ¿no? Normalmente Edgar Allan Poe es más conocido por sus cuentos románticos, ¿no? Morella, Ligeia, ¿no? Eleonora, Berenice, cuentos dedicados a mujeres, ¿no? De retrato oval, ¿no? Sin embargo, hay ciertas historias en esta traducción de Edgar Allan Poe, hecha por Cortázar, eh, que me parece canónica y que obviamente no estoy descubriendo la pólvora, todo el mundo lo sabe. Digamos, si van a leer la traducción de Cortázar de los cuentos de Poe, básicamente es como haberse reinventado un estilo, un género. Es lo mejor que le pueden hacer. Ahora, que si quieren someterse al original, pues también esta edición está bien bacán. Los cuentos y los poemas completos de Poe está en inglés. Obviamente sería lo ideal, ¿no? Para ellos. Eh, Hay otro cuento, La caja oblonga, que me gusta mucho, ¿no? De un hombre que guarda los restos de su esposa eh, en una especie de tumba, en una especie de caja, y se va en un barco, ¿no? Está cruzando el mar, este barco naufraga y él se arroja con todo y digamos tumba, ¿no? De su mujer, ¿no? Porque no quiere dejarla ir, ¿no? Creo que esto es algo, algo común, ¿no? Un lugar común, recurrente en los cuentos de Poe, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? Esa presencia femenina, esa presencia de la mujer. Como les contaba, en el cuento Hop Frog, también, que es uno de mis favoritos, aparece ello, pero desde un punto de vista, digamos, rebelde, ¿no? Es de un enano que era el bufón de un rey y que tenía también una enanita que era al parecer su pareja, su novia, su amiga, su hermana, eh, y que él ve como esta chica es abusada, pues, no sexualmente, sino abusada, digamos, bulleada por estos reyes y su corte, ¿no? Quienes le piden a Hop Frog, al enanito, que era como cojito, que hacía este sonido, por eso se llamaban Hop Frog, como un sapito, eh, que les idee digamos, unos disfraces o un número especial para las fiestas de carnavales que iban a celebrar, que querían impresionar a sus invitados. Entonces Hop Frog, al ver cómo le hacían daño a esta niña, le dice, y toma un poco de vino, que le invitan, que lo obligan a tomar, le dice, vamos a hacer lo siguiente, van a tener que vestirse de simios, van a tener que pintarse de brea todo el cuerpo y luego de eso van a estar encadenados y van a irrumpir en medio de la fiesta vestidos de simios, de orangutanes, así. Esta idea les encanta al rey, pues porque tenían la noción de sorprender a sus invitados, lo cual lo consiguen, pero ¿qué sucede? Que todo era un plan macabro para la venganza de este Hop Frog. ¿Qué sucedió? Que al estar encadenados, son amarrados a la parte, digamos, como el candelabro que había principal en la sala de baile, los eleva y después de eso los quema vivos, ¿no? Como una venganza, pues, de lo que había pasado. Claro que ellos se creyeron todo el cuento, se creyeron toda la historia y pensaban que era parte del número. La mayoría de los invitados también pensaban que eran parte de un número teatral, de lo que habían hecho como la hora loca, que aparecen unos simios en medio de la fiesta, pero que en realidad era el rey y su corte. Y que a las finales, como estaban embadurnados en brea, son quemados vivos, ¿no?
Realmente ese tipo de historias son las que me encantan en Poe, que me hace recordar mucho también al cuento sobre esta peste, ¿no? En medio del COVID, lo leí, me acuerdo, La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Que también es de un rey con su corte que se encierra en un castillo, mientras afuera en el pueblo estaba la peste invadiéndolos, ¿no? ¿Qué sucedió? Que al final ingresa una especie de caballero enmascarado y les comienza pues, a decir a todos sus verdades. Esto no le gusta al rey, le obliga a quitarse la máscara y descubre que era la muerte, ¿no? Que había ingresado también a este castillo en el cual creían que era inexpugnable, ¿no? Creían que no iba a pasar nada, que no iban a morir, pero ahí pasó, ¿no? Ese tipo de historias son las que me encantan en Poe, pero también hay otras, como por ejemplo el descenso a Maelstrom. Creo que Poe nunca llegó a Noruega. Este es una especie de remolino, el Maelstrom es una especie de remolino que se forma ahí en los mares del norte, de Noruega. Al parecer Poe debe haber leído mucho, porque describe a la perfección. Yo cuando leí ese cuento pensaba que estaba adentro realmente de ese remolino, en ese barquito, en ese bote que estaba siendo tragado, succionado por esta fenómeno en el mar, ¿no? ¿Qué sucedió? Ahí viene la imaginación del gran Edgar Allan Poe, ¿no? Nada de envidiar a los efectos especiales, CGI, realmente te adentra en la historia, ¿no? Lo mismo, bueno, tiene muchas historias de mar, ¿no? Como por ejemplo, obviamente el manuscrito hallado en una botella, donde también describe pues, unas olas gigantes, ¿no? Digamos, esta talasofobia, ¿no? Que puede describir Poe. Hay otros cuentos que juegan también con la vida y la muerte, como por ejemplo La verdad sobre el caso del señor Valdemar, ¿no? Y donde también conjuga el tema del mesmerismo, del hipnotismo, ¿no? Hipnotizan a un hombre que estaba a punto de morir, ¿no? Y es su cadáver desde el otro mundo que habla. Dicen, ¿estás muerto usted? Sí, ya estoy muerto, ¿no? Y estaba en descomposición, ¿no? Hipnotizar a un muerto para que no muera, ¿no? Eso es lo que tiene Edgar Allan Poe, que no solamente es terror, o horror, o cuentos macabros, sino que también tiene mucho de ciencia o de pseudociencias en esa época, de algún modo ciencia ficción, podríamos decirlo, ¿no? Eh, Hay otro cuento, digamos, otros cuentos que abordan el tema del doble, del doppelganger, como por ejemplo el William Wilson, que es uno de los más conocidos, ¿no? Donde digamos que es el cuento canónico del doble en la historia de la literatura, ¿no? Es sobre este ser, esta persona, este William Wilson, que desde niño es perseguido por su doble, que llega al colegio, una persona que se llama como él, que se viste como él, que es igual a él, y que lo va persiguiendo a lo largo de toda su vida, sobre todo partiendo desde que esta persona se vuelve completamente negativa, ¿no? Entonces es como que si su doble lo estuviera persiguiendo como si fuese su propia conciencia. Al final, frente a un espejo, piensa que lo ha matado y al final es él mismo el que se ha suicidado, ¿no? Algo como similar a lo que después retomaría el retrato de Dorian Gray, ¿no? Oscar Wilde. Eh, eh, ¿Qué puedo encontrar en los cuentos de Poe que me encanten? El romanticismo, ¿no? Vemos ahí a Hop Frog defendiendo la honra de su amada burlada por estos reyes. Vemos en la caja oblonga a esta persona que se arroja al mar con el féretro de su esposa para hundirse junto a ella. Vemos obviamente en el retrato oval, quizás uno de los más tóxicos, ¿no? Uno de los cuentos más tóxicos, ¿no? De un pintor ensimismado en su obra, que incluso deja morir a su pareja, que era su modelo, a su esposa, que era su modelo, con tal de terminar ese cuadro, ¿no? Y cuando termina finalmente el cuadro, ella pues cae, ¿no? Muerta, ¿no? Algo que sucede también, por ejemplo, en cuentos como Eleonora, como Morella, Berenice, Ligeia,
Em, pero que principalmente los cuentos más conocidos de Poe, ¿cuáles son? Aquellos en donde en donde se ha fusionado no solo el horror, el terror, sino también lo policíaco, ¿no? El escarabajo de oro, por ejemplo, ¿no? Digamos esas tramas detectivescas, ¿no? La carta robada, ¿no? Donde aparece este Monsieur Dupin, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? El misterio de Marie Roget, ¿no? Básicamente son historias las que lo hicieron famoso, pues, a Edgar Allan Poe, ¿no? Yo no soy tan fanático de lo policial, pero curiosamente los crímenes de la calle Morgan, el misterio de Marie Roget o la carta robada, Edgar Allan Poe funda este género, ¿no? Entonces estamos hablando de un escritor que no solo para los autores o las personas que les gusta el terror, el horror, ha sido importante, sino en general para la literatura mundial, ¿no? Eso es algo que se debe destacar, eso es algo que se debe de algún modo recalcar. Poe no solo es un escritor para los que adoran el terror, para la gente gótica, Poe es un escritor para todos aquellos que quieran aprender a escribir. Es la mejor escuela que pueden tener. También hay otros cuentos raros, ¿no? Como El aliento perdido, ¿no? Donde es una especie de revenant o de zombie, una persona que al parecer ha perdido el aliento, pero que es como un muerto que vive y que trata de buscar su aliento, ¿no? Y sucede un montón de situaciones hilarantes. Entonces Poe no solamente es un autor que ha desarrollado la poesía romántica o que ha desarrollado los cuentos de horror, eh, o los cuentos policíacos, sino que también tiene mucho humor, mucha burla, mucha mofa, también tiene cuentos rebeldes, ¿no? Como este de Hop Frog, como este de la Máscara de la Muerte Roja, y sobre todo es un autor que en su tiempo también desarrolló la crítica literaria. Quizás por ello no tenía muchas personas que lo quisieran tanto, por eso quizás tuvo tantos enemigos, no se sabe hasta ahora cómo murió, quién lo mató. Al parecer lo envenenaron, lo encontraron borracho por unas calles acá en Baltimore. Nadie sabe realmente qué sucedió con Poe. Así como sus cuentos son un misterio, su muerte también fue un misterio. Y así como sus cuentos fueron horror consumado en letras, lamentablemente su vida también lo fue, ¿no? Perdió a su madre, perdió a su madrastra, su padrastro lo odiaba, lo desheredó. Poe era un borracho, era alcohólico, era fumón, era todo lo que quieran. Se gastaba el dinero que le daban en apuestas, en juego, en bebida. Murió a los 40 años, se casó con su prima para heredar sus tierras. Una prima que era muy joven para su edad, tenía 13, 14 años y que al parecer no convivió con ella como si fuese una mujer, su esposa, ¿no? Básicamente la amaba, la adoraba como una musa principalmente, ¿no? Y cuando fallece esta jovencita, Poe también entra pues, en locura y se mete todo el trago que pueda, ¿no? Esas entonces la vida de Poe está llena de fracasos sentimentales, está llena de muerte, está llena de pérdida. ¿De qué otra forma podría haber escrito, haber vivido para poder publicar tanta locura y tantos cuentos, ¿no? Y se fue a los 40 años, nada más, jovencito, se nos fue Edgar Allan Poe, ¿no? Es algo que nos deja pensar, ¿no? Eh, digamos que Poe no solamente es importante porque era el gran escritor o porque él mismo sabía que era un gran escritor, sino porque principalmente Edgar Allan Poe tuvo gran influencia en los poetas malditos franceses, en Baudelaire, en Rimbaud, en Verlaine, en Mallarmé, todos estos poetas franceses que renovaron la poesía moderna, ¿no? En el siglo XIX, son deudores o son lectores de Edgar Allan Poe, ¿no? He ahí su influencia también a nivel mundial. O sea,
Hay cuentos del poeta César Vallejo que también presentan gran influencia de Poe, ¿no? Llámese, por ejemplo, Mirto, o el cuento este de Fabia Salvaje, que es una novela, que me hace recordar mucho al, al Gato Negro, ¿no? Claro, Poe, hablando de eso, también tiene sus greatest hits, o sus one hit wonders, ¿no? Digamos, El Gato Negro, El Corazón Delator, ¿no? Que deben ser los cuentos que siempre asocian a Poe cuando uno está pues, leyéndolo. Lo primero que sale en Google es El Gato Negro, The Black Cat, o El Corazón Delator, ¿no? A Telltale Heart, ¿no? Eh, realmente tengo tantas cosas por decir de Edgar Allan Poe. Yo suelo venir acá, o solía venir mucho, desde el inicio en que he estado viviendo acá en Baltimore. Visité, lo primero que quise fue visitar acá la tumba de Edgar Allan Poe, estar al lado de Edgar Allan Poe. Suelo venir a leer poesía acá, a meditar. Ahora estamos con el sol del verano, un sol radiante de junio, acá que nos permite grabar de una manera, digamos, más suelta, ya que por este calor la gente está un poco escondida, no están viniendo tanto, pero por lo general la tumba de Poe está siempre visitada, ¿no? Es uno de los puntos principales de encuentro de aquellas personas que vienen a visitar Baltimore, ¿no? Así que ya saben, está en la 515 West Fayette Street, ¿no? No está muy lejos del centro de acá, está en pleno corazón de downtown acá de Baltimore. Si en algún momento están por acá, traten de venir. La tumba, digamos, los restos, esta es la tumba original, ¿no? Los restos, como ya les dije, están más allá, están en la entrada nada más. Así que, pero si se van un poco adentrando en el cementerio, van a encontrar acá esta lápida, ¿no? Donde se encuentra el lugar original donde fue enterrado Edgar Allan Poe. Nada, eso es lo que les quería compartir. Busquen la traducción de Cortázar, que está en Alianza Editorial, y que también está, si no me equivoco, en Páginas de Espuma, también con un prólogo extraordinario de Fernando Iwasaki. Y si no, consigan esta versión en inglés, que la pueden encontrar acá en Grady Reads, acá en una librería acá cerca, ahí en Aliciana con Ann Street, en Fells Point, aquí en Baltimore. Esta es la edición completa, ¿no? Los cuentos completos y los poemas completos de Edgar Allan Poe en inglés, ¿no? Y ya está, eso es la recomendación del profe Gonza, acá cagándonos de calor, pero siempre visitando a Edgar Allan Poe para leer y empaparnos de su sabiduría. Ahí se ven.